Saludos a todos. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño video sobre los vectores. Vamos a hablar de su módulo, de su dirección y de su sentido. Antes de iniciar es bueno recordar algunas cosas, como por ejemplo qué es un vector en matemática, y recordemos que llamamos vector a un segmento de línea dirigido que posee dirección y sentido. También las ciencias en las que se pueden aplicar los vectores. Sabemos que los vectores, además de en matemáticas, se pueden aplicar en la medicina, o sea, en la salud, también en el sector de la construcción, también en la parte de la matemática que es la estadística y en numerosas otras disciplinas. ¿A qué llamamos módulo de un vector? Recordemos que el módulo del vector nos indica el tamaño del vector, o sea, es el número que define la longitud de un vector. Y por último, recordemos a qué nos referimos con dirección y sentido de un vector. Hay que recordar en esta parte que la dirección es el ángulo del vector o su grado de inclinación, y el sentido es lo que nos deja dicho la flechita que está en el extremo del vector. En ese sentido vale la pena decir ¿cuál es la diferencia entre módulo, dirección y sentido? Esta gráfica que vemos a continuación nos explica bien que el módulo es la longitud, o sea, el tamaño. El sentido está dado por la flecha y la dirección está dada por el ángulo de inclinación que tenga ese vector. ¿Cómo podemos calcular el módulo del vector? Bueno, vamos a empezar con un primer ejemplo que es el cálculo del módulo cuando el origen del vector está en la coordenada 0,0. Aquí es importante recordar que para este cálculo utilizamos esta fórmula que la podemos encontrar recordando el teorema de Pitágoras. O sea, decimos que el módulo del vector va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, imaginemos que el vector u está en la coordenada 3,4. El vector u está en la coordenada 3,4. ¿Cómo vamos a calcular ese módulo? Bien, aplicando la fórmula y recordando que el primer número pertenece a x y el segundo número pertenece a y, podemos decir entonces que 3 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Entonces hacemos esta operación y después extraemos la raíz. Entonces decimos 3 por 3, 9, más 4 por 4, 16. 9 más 16 es igual a 25 y la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Entonces el módulo del vector es 5, de 5 unidades. Vamos a ver otro ejemplo. Pero en este otro ejemplo vamos a calcular el módulo cuando el origen y el extremo del vector no están en la coordenada 0,0, o sea que es distinta. Entonces ya aquí utilizamos esta otra fórmula que es un poco más amplia y coincide con la fórmula de la distancia entre dos puntos también. Entonces vamos a ver, aquí tenemos las coordenadas del vector, tenemos el origen del vector que está en la coordenada 2,1 y también tenemos el extremo que está en la coordenada menos 3,2. Ya sabemos que entonces en la fórmula hacen referencia a dos x, una x sub 2 y una x sub 1, y 2y, una y sub 2 y una y sub 1. Estas dos x la vamos a encontrar, la
x sub 2 la vamos a encontrar acá, en esta parte aquí, y x sub 1 la vamos a encontrar aquí. Y sub 2 está en la segunda coordenada, o sea, es el número 2, y y sub 1 está en la primera coordenada, o sea, el número 1. Vamos a verlo más claramente aquí en esta gráfica donde está sustituido todo. Entonces, aquí vemos que el módulo del vector AB se llama AB porque esos son los extremos. Va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De x sub 2. X sub 2 ya establecimos que es menos 3, por eso lo pusimos aquí. Menos ¿quién? Menos x sub 1. X sub 1 es 2. Entonces lo colocamos aquí y elevamos todo al cuadrado. Bajamos el signo de más. Entonces decimos ahora y sub 2. ¿Quién es y sub 2? 2. Lo colocamos aquí. Bajamos el signo de menos y colocamos el valor de y sub 1, que en este caso es 1. Y todo esto lo elevamos al cuadrado. Al hacer esta operación, vemos que aquí hay dos signos negativos, por lo tanto es una suma que se va a producir. Me va a dar 5 negativo y cuando eleve al cuadrado 5 negativo por 5 negativo me va a dar 25. Y aquí se me produce una resta de 1. Entonces 1 al cuadrado sigue siendo 1. Tengo 25 de este lado más 1 de este lado. Entonces eso me da como resultado raíz de 26, porque 25 más 1 es 26. Lo dejamos expresado así ya que el 26 no tiene una raíz cuadrada exacta. Ahora vamos a proceder al cálculo de la dirección del vector cuya coordenada del extremo es 4,4. Para calcular esta coordenada, tenemos que saber lo siguiente. Esta dirección se calcula tomando en cuenta esta fórmula de la inversa de la tangente. La inversa de la tangente, ¿de quién? De la división que se obtenga de B dividido entre A. En este caso, B es el segundo número de la coordenada y A es el primer número. Vamos a ver con una ilustración. Aquí vemos bien nuestro vector. Dice que la coordenada del extremo es 4,4. Aquí vemos la coordenada del extremo está marcada y su origen está en 0,0. Ahora vamos a ver. Tomamos la fórmula y vamos a sustituir los valores de B y de A. En este caso B y A tienen el mismo valor, pero recordemos que B es el segundo número, lo colocamos aquí 4, y A es el primer número, lo colocamos aquí. Cuando dividimos 4 entre 4 nos queda 1. Ahora buscamos la inversa de la tangente de 1 o lo que es lo mismo, el arcotangente de 1 y me da un ángulo de 45. Esto quiere decir que la dirección de este vector se ubica con 45 grados de inclinación. ¿Cómo podemos saber que ese arcotangente dio 45? Bien, hay teclas específicas en la calculadora para calcular la inversa de la tangente. Estas calculadoras deben ser calculadoras científicas. Por ejemplo, si lo que tenemos es una calculadora con estos modelos que vemos aquí en la gráfica, vamos a calcular la inversa de la tangente oprimiendo el botón que se llama Shift y luego oprimimos la tecla que se llama Tan y colocamos el número al cual le vamos a extraer el arcotangente. Si vamos a usar la calculadora de un celular, entonces
Buscamos esta t, que es la que se llama segunda, que es una segunda función. Hacemos lo mismo, apretamos la segunda función. Después cuando la apretamos, va a aparecer esta aquí, que es la inversa de la tangente. Le damos al número 1 en este caso, o lo que haya dado la división, e inmediatamente nos va a dar el valor del ángulo que es el sentido de nuestro vector. Hasta aquí esta explicación. Espero que les haya sido útil. Hasta un próximo video.